delicia oler napalm por la mañana. Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola condenado, hola condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Hola confinados, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los ciclistas del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos que se pasaron al material del carbono. También, como no, saludar a los compañeros de las bicicletas híbridas propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 19 de abril de 2026 en el tercer domingo del tiempo de Pascua de Resurrección. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. Este 19 de abril de 2026, este tercer domingo, el Evangelio nos presenta a los discípulos de Emaús que iban por el camino un poco decepcionados y que caminaban sin saberlo junto con el resucitado. Bien, saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad. Hoy haremos mención especial a un condenado ilustre, Óscar Freire, y a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal? Vuestras mujeres se quejan de que montáis mucho en bici. ¿Os quejáis vosotros de que las montáis poco? A las bicis me refiero. Las personas componentes de esta muy andariega y trasegadora grupeta de Torrejón de Ardoz, de martes y jueves y domingo, fueron los siguientes: en total 8 nombres: Javi Astana López, Enrique Bolata Cantós, Millán Lagunero Boletus, Benito Pérez, Martín Adán, Jesús Talavera, Antonio Queiruga y este humilde cronista que les habla. Y la salida de este domingo tuvo el siguiente recorrido que les comento a continuación. La salida es desde Torrejón de Ardoz, tomamos dirección hacia Alcalá de Henares, posteriormente y por amplias avenidas acabamos saliendo a la carretera de Camarma de Esteruelas y allí hacia el kilómetro 20 llegamos a la población de Camarma en constante y leve subida. Posteriormente llegaremos a Valdeavero, Torrejón del Rey, donde haremos un giro a la izquierda y continuamos con subida para dirigirnos hacia la población de Cabanillas del Campo, ya en bajada. Después iremos hacia Alovera, donde está prevista la parada del café, en el bar El Portón, donde una simpática señora china nos atiende, y posteriormente continuamos hacia Azuqueca de Henares y Meco. Poco antes de llegar a Alcalá tomamos una avenida que une la carretera de Meco con la carretera de Camarma, en este caso parece ser el barrio de los Espartales, y desde aquí acabaremos en la zona de la Garena para volver nuevamente a Torrejón de Ardoz. En cuanto a los compañeros que salieron este día, pues Queiruga abandonó poco antes de llegar a Camarma y el resto continuamos 7 acompañados desde Camarma por un junior o un cadete que la verdad hizo un pequeño estrago ahí en una subidita y nada más que contar. Fue una ruta bastante cómoda. Es cierto que el tramo de los primeros 30 kilómetros se hizo a un ritmo un poco más fuerte del que para mí es necesario y justo.
y finalmente el recorrido tuvo una distancia de 83 kilómetros en poco más de 3 horas 24 minutos, con una velocidad de promedio, la velocidad media de 24,4 kilómetros por hora. Y eso es lo que podemos contar de esta salida. Sin mayor novedad, podéis ver las fotografías, planos y mapas que se muestran en el blog, y hacemos a continuación una pausa para que seguir comentando asuntos de cicloturismo. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda el cacaíto. ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Bien, pues una vez conocida la crónica de esta salida, vamos a dar cuenta de algunos asuntos que a mí me han parecido particularmente interesantes en esta pasada semana. Los dos tienen que ver con personas cuyo nombre es el mismo que el mío, tocayos míos. En primer lugar, hablamos de el ciclista español, uno de los más laureados, como suelen decir ahora los cursis, que es el cántabro, el santanderino Óscar Freire, que ha sido condenado por vejar a su exmujer a la salida de una iglesia. Le dan una condena de estar 9 días localizable en arresto domiciliario y una orden de alejamiento a más de 200 metros de su esposa por 6 meses. Y dicen algunas crónicas lo siguiente: el triple campeón mundial de ciclismo reconoció los hechos en un juicio rápido celebrado en los juzgados de violencia contra la mujer en la localidad de Torrelavega. La víctima relató ante la Guardia Civil un historial de acoso continuo, micrófonos ocultos y violencia psicológica que se remonta al año 2023, es decir, desde hace 3 años. Óscar Freire, uno de los deportistas más laureados de la historia de España, ha sido condenado este lunes pasado a 9 días de localización permanente y a una orden de alejamiento de 6 meses por delito leve de vejaciones injustas contra su exmujer Laura Cobo. La sentencia dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de los de Torrelavega se produjo tras un juicio rápido en el que el triple campeón del mundo reconoció los hechos y aceptó la condena. Y los hechos, al parecer, son los siguientes. El episodio que desencadenó la detención de Freire ocurrió el pasado domingo, el día 12 de abril, cuando el deportista se acercó a su expareja a la salida de la misa dominical en la iglesia de Puente San Miguel, en el municipio de Reocín, Cantabria. Según fuentes judiciales, Óscar Freire se sentó junto a ella durante la misa. La retuvo por el brazo cuando intentó marcharse al final de la celebración y ya en el exterior de la iglesia, en la calle, le arrebató el teléfono móvil y le increpó delante de varios testigos con la siguiente frase: «Te estás acostando con todo el mundo». La víctima, la esposa de Óscar Freire, madre de 3 hijos fruto de este matrimonio, 2 de ellos todavía menores de edad, denunció los hechos ese mismo domingo ante la Guardia Civil de Torrelavega. Agentes del Instituto Armado procedieron a la detención de Óscar Freire aquella misma tarde, ese domingo día 12, y el lunes día 13 por la mañana
ya se sentaba en el banquillo de los acusados, tras pasar una bonita noche en los calabozos de la Guardia Civil, supongo, aunque no lo dice la noticia. El juicio, celebrado a las puertas del juzgado de violencia sobre la mujer en Torrelavega, duró escasos minutos. La rapidez del proceso, la rapidez de la sentencia, se explica en parte por la conformidad de todas las partes, es decir, la parte acusada, Óscar Freire, la fiscalía y la acusación particular de la víctima, de la esposa de Óscar Freire. Alcanzaron un acuerdo para evitar un juicio oral más largo y con consecuencias más inseguras. La propia víctima, según explicó su abogada, se encuentra muy afectada emocionalmente y carece de fuerzas para afrontar un procedimiento extenso que implique revivir los hechos en múltiples declaraciones. La prioridad es su estabilidad emocional y la de sus hijos menores, señaló la abogada a los medios de comunicación. La condena, al ser dictada por conformidad, ya es firme y no cabe recurso contra ella, además de los 9 días de localización permanente que deberá cumplir en un domicilio diferente al de la víctima, evidentemente, y los 6 meses de alejamiento, prohibición de acercarse menos de 200 metros o comunicarse por cualquier medio. Freire ha sido condenado al pago de las costas procesales. El antecedente, pues parece que llevan 3 años de acoso continuo según la denuncia. Ahora bien, lo que se ha juzgado es el solo hecho del domingo pasado, es decir, durante la celebración y posterior misa, donde él la sujetó del brazo, la puso a parir, como se suele decir, la debió decir, pues como te estás acostando con todos, pues bueno, eso parece que fue lo que le dijo, y las partes ahora ya un poquito más enfriadas no quieren ventilar esas declaraciones y los motivos por los que ha hecho Óscar Freire esas acusaciones. Aunque la sentencia, como digo, solo abarca el incidente del domingo, la denuncia inicial presentada por la expareja de Freire ante la Guardia Civil dibuja un patrón de violencia machista continuada que se remonta al año 2023 después de 2 décadas de matrimonio. La pareja, casada desde el año 2003 y en proceso de divorcio desde noviembre de 2025, no convive junta en la actualidad. Sin embargo, según el relato de la víctima, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, Óscar Freire siempre fue muy controlador durante toda la relación, una conducta que ella llegó a normalizar con el paso del tiempo. En su declaración ante los agentes de la Guardia Civil, en la denuncia, la mujer afirmó que su exmarido llegó a instalar micrófonos ocultos en el coche y en el domicilio familiar, así como localizadores GPS para saber en todo momento dónde se encontraba. También asegura que Freire duplicó su cuenta de WhatsApp para espiar sus conversaciones privadas sin su consentimiento. Es decir, que la trucó el móvil de tal manera que él podría ver en otra aplicación, en una tablet o donde fuese, todo el contenido de la aplicación WhatsApp de su esposa. Ella llegó a afirmar que el control sobre mí es total, él siempre sabe dónde estoy y lo que hago, declaró la denunciante. Durante el tiempo que permaneció en el cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia, Freire la llamó hasta en 13 ocasiones por teléfono móvil. El testimonio de la víctima describe también una violencia psicológica constante. Según su relato, el exciclista la menospreciaba con frases como: yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente, esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar. Expresiones que le soltaba a su esposa cuando ella descubría alguna infidelidad. El deportista, lejos de ocultar dichas infidelidades, presuntamente alardeaba ante su mujer de mantener una vida paralela con otras mujeres y le contaba con todo lujo de detalles lo que hacía con sus amantes. Más aún, la víctima asegura que Freire la obligaba a realizar prácticas sexuales que previamente había mantenido con esas otras mujeres. Bueno, esto de ser verdad me parece que raya ya lo babuino, vamos.
La denuncia recoge al menos 2 episodios de violencia física que no llegaron a ser juzgados en este procedimiento rápido. Uno, en septiembre del año 2025, durante una discusión, Óscar Freire le arrebató el teléfono a su mujer y lo estrelló contra el suelo. Cuando ella amenazó con llamar a la policía, él la agarró de ambos brazos y la empujó contra la puerta de la entrada. Forcejearon hasta que ella consiguió zafarse y huir. El domicilio de Mijares de madrugada. Tras otra discusión, el exciclista comenzó a destrozar el mobiliario. Arrancó la cara de un lienzo en el que aparecía su esposa. Se lo arrojó a la cara y le espetó: «Esto es lo que quieres». Todo ello ocurrió mientras sus hijos menores se encontraban dentro de la vivienda. Además, la mujer asegura haber recibido amenazas explícitas. Freire le habría dicho que iba a hacerle la vida imposible y a dejarla sin un duro, y que perdería a sus hijos. Al filo de las 8:15 de la tarde de este lunes, tras conocerse y ser juzgado el hecho, y a través del hermano del ciclista, Antonio Freire, ambas partes emitieron un escueto comunicado conjunto. En él manifestaban que parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos y pedían respeto a la presunción de inocencia. Sin embargo, yo digo, si las partes en el proceso, que son el acusado, el acusador y el fiscal, han llegado a un acuerdo sobre la condena, y por lo tanto el acusado ha reconocido los hechos, y ya sabemos que esa frase que dice a confesión de parte relevo de pruebas, es decir, si Óscar Freire reconoce los hechos malos por él causados, no hace falta que se pruebe nada más, ni testigos, ni documentos, pues entonces, ¿qué coño tienen que decir ahora que se pida respeto a la presunción de inocencia? La presunción de inocencia, querido Óscar, ha desaparecido desde el momento en que tú reconoces los hechos delictivos. Ahora bien, habría que estudiar mucho todas las condenas de juicios rápidos por violencia de género, porque según el libro que dice Esto no existe, de Juan Soto Ibars, que hace un estudio pormenorizado de la historia de la maldita ley de violencia de género, que no solamente ha evitado el número de mujeres muertas por violencia de sus parejas, sino que año tras año se va superando el número, como si intentasen conseguir todos los años un récord, y que ese récord les reportara dinero a todos los chiringuitos feministas, subvencionados y patrocinados por el PSOE y por Podemos, entre otros. Decía que habría que estudiar todos esos casos de juicios rápidos con sentencia inmediata en el que el marido reconoce los hechos a cambio de una condena leve, como es este caso, 9 días de arresto domiciliario y una orden de alejamiento. El hecho de que cualquier marido, esposo o padre en una relación de pareja admita estos hechos va a tener unas implicaciones futuras importantes. El divorcio, por ejemplo, ya no se va a sustanciar por los cauces de los juzgados civiles, sino que el divorcio lo va a conocer el mismo juzgado que ha conocido la denuncia de la violencia contra la mujer, la violencia de género, como se llama. Y por lo tanto, si ahora Óscar Freire tiene que establecer un pacto, un convenio regulador sobre visitas a sus hijos, sobre quién va a quedarse con el domicilio familiar, sobre quién va a disfrutar, qué periodos van a disfrutar en vacaciones de los hijos, etcétera, sobre qué pensión tiene que pagar el padre a los hijos y muchas otras cuestiones, eso no lo va a conocer el juzgado civil, sino que lo va a aprobar el juzgado de violencia de género. Cuando dentro de unos años Óscar Freire quiera, por ejemplo, comprarse un piso porque tenga ahorros y dice: me voy a comprar un piso
en la ciudad de Santander. Y voy a ir a preparar la escritura donde me van a poner el piso a mi nombre con los vendedores y tal. Y entonces le dirá el notario: necesito que me traiga, por ejemplo, la acreditación de su estado civil de que es usted divorciado, para comprar con carácter privativo. Pues el documento que va a tener que ir enseñando a todas las instancias públicas y privadas Óscar Freire no va a ser una sentencia de un juzgado de primera instancia donde se decreta o se reconoce el divorcio entre los cónyuges, sino que vendrá un papel del juzgado en cuyo membrete pondrá siempre juzgado de violencia de género, violencia contra la mujer número 5 de Torrelavega. Y ese papelito va a ir arrastrándolo a todos los sitios donde necesite acreditar algo como el estado civil. Ya digo, al notario, al registro de la propiedad. Quizás incluso para abrir una cuenta bancaria. Y va a tener que ir humillándose constantemente con esa mácula, con ese San Benito. No digo que no merezca una condena, porque los hechos que reconoce él pues son condenables. Ahora bien, que en lo sucesivo toda la documentación y todo el proceso que tenga que seguir la disolución de este matrimonio por separación y divorcio, todo lo que tenga que ver con la patria potestad sobre los hijos menores, sobre darle, por ejemplo, una emancipación a alguno de los hijos, todo eso va a tener que ser conocido por el juzgado de violencia de género, hasta la más mínima modificación. Imaginemos que tiene que pasar una pensión, qué sé yo, de 400 euros a cada hijo, y por motivo de la subida de los precios y la inflación, esa cantidad se queda corta y la mujer reclama para sus hijos 100 euros más, y él no quiere pagar 100 euros más, y entonces tienen que reclamárselo judicialmente. Tendrá que ser ese juzgado de violencia el que conozca de la causa. Por lo tanto, bueno, pues esta es una noticia bastante triste y dolorosa, porque Óscar Freire, pues la verdad sea dicha, es una persona muy querida por el mundo del ciclismo y por lo tanto, a pesar de que puedan parecer verdad todas estas cosas que él ha reconocido, reconocidas están por él y por tanto tienen que ser verdad, no así lo que se está llegando a decir de localizadores GPS, duplicar la cuenta de WhatsApp, micrófonos para espiar a su esposa, alardear de infidelidades, decirle en público te estás follando a todos. Eso, yo no sé si es que él con esos micrófonos o qué pasa, él tiene alguna prueba para hacer tales afirmaciones escandalosas contra la que al fin y al cabo no deja de ser la madre de sus 3 hijos. Si no nos parecía poco el hecho de que cualquier cuestión referente al matrimonio y al divorcio, a modificación de medidas cautelares, a pactos sobre vacaciones con los hijos, sobre pensión de alimentos a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser conocido por el juzgado de violencia de género. Además, fíjense, como diría Carlos Andrés, fíjense, el delegado del gobierno en la región de Cantabria, que se llama Pedro Casares, delegado del gobierno socialista, afirma que tras estos hechos conocidos de Óscar Freire, ve muy difícil mantener los reconocimientos otorgados al exciclista cántabro condenado por el delito leve de injurias a su mujer, pues considera que no ha tenido una conducta ejemplarizante. El deportista, que fue denunciado, hemos dicho, dice, en vista de los acuerdos se le impuso una pena, tal, y preguntado por este asunto en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, el delegado del gobierno ha señalado que la de Freire, desde luego, no es una conducta ejemplarizante, más allá de que forme parte del ámbito privado del ciclista. Así, cuestionado por si habría que retirar honores y distinciones al triple campeón del mundo, Casares considera difícil que se mantengan reconocimientos a personas que no son ejemplares en lo personal y en relación, además, con hechos que constituyen un gravísimo problema social. Yo creo que la violencia machista forma parte del ámbito público y toda la sociedad tenemos que comprometernos a erradicar este gravísimo problema social. Ha concluido el mismo delegado del gobierno
que forman parte de un gobierno que regulariza manadas de violadores, por ejemplo. Y no sé a qué se refiere lo de las conductas ejemplarizantes y los reconocimientos. No sé si pretende, por ejemplo, que a Óscar Freire se le expulse de España y se le mande a Abu Dhabi con el rey emérito o alguna cosa así. En fin, no sé a qué se refiere por conductas ejemplarizantes cuando tenemos, por ejemplo, a varios ministros y secretarios de organización del Partido Socialista sentados en el banquillo de los acusados, que tenemos al hermano del presidente del gobierno sentado en el banquillo de los acusados, que tenemos a la mujer del presidente del gobierno sentada en el banquillo de los acusados. Eso parece que no son conductas no ejemplarizantes y que hay que dejar pasar por alto. Para eso tenemos al ministro Bolaños, que es el azote a la justicia independiente de este país. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar. Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo, y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Bien, pues llegamos al capítulo de obituario y tenemos que hablar igualmente de un tocayo mío. En este caso, parece ser que el viernes sábado de la pasada semana falleció a la edad de 68 años el jugador de baloncesto Óscar Smith Becerra, un jugador brasileño que fue un gran anotador en todos los equipos y competiciones en las que jugó. Un jugador de leyenda, inolvidable, capaz de anotar 49.973 puntos en una carrera extraordinaria. Le llamaban en su país Mau Santa, que significa mano santa. Y en la Liga Española, en la ACB, se pudo disfrutar de él cuando militó 2 temporadas, año 93-94 y 94-95, en el Club de Baloncesto Valladolid, el Fórum Filatélico de Valladolid. También pobre Fórum Filatélico, que tenía patrocinando a un equipo en Valladolid y luego llegó el gobierno zapateril y los hundió en la miseria acusados de estafa piramidal, aunque nadie les había denunciado hasta entonces. En aquellos 2 años que estuvo en el Valladolid, en el Fórum de Valladolid, Óscar Smith metió
2.009 puntos, con una media por partido de 28,3, y fue el máximo anotador de la liga en su primer año. Una leyenda que quedará para siempre en el recuerdo de nuestro baloncesto. Pero no solamente de la liga ACB hay que hablar, porque Oscar Smith, con su selección, con la brasileña, pues ha sido de 10, una estadística de 10 máximos anotadores. Durante 8 años fue el máximo. Su máximo promedio parece ser que fue de 55 puntos por partido en una competición olímpica o mundialista. Está seguido por Luka Doncic y por Eddie Palovinkas, y luego en los siguientes puestos del 4 al 8 está Oscar con 46 puntos por partido, 45 puntos por partido, 44 puntos por partido. En estos días que se le recordaba por su fallecimiento, daban imágenes de un partido en el que no dejaba de meter canastas contra los Estados Unidos de América. Creo recordar, pero no estoy seguro, que fue en Barcelona 92. Y sin embargo, si yo tuviese que recordar un partido, que seguramente si lo buscamos en YouTube lo podremos ver, fue una final europea, una final de Copa de Europa de baloncesto, que se celebraba en Atenas, el año no me acuerdo, y la disputaban el equipo Real Madrid por un lado y por otro lado el Schneidero de Caserta de Italia. Y en el Schneidero de Caserta había dos grandes anotadores, uno era Oscar Smith y el otro era Ferdinando Gentile, mientras que por parte del equipo español tenía como máxima estrella a Dražen Petrovic, el yugoslavo, al croata Dražen Petrovic. En aquel partido, Petrovic creo que marcó 67 puntos y Oscar metió creo que 62 o 63 puntos. No lo recuerdo, la verdad, han pasado muchos años. No he vuelto a ver ese partido y es una huella que me queda en la memoria, en el recuerdo, porque fue espectacular. Al final ganó el Real Madrid y me acuerdo que Fernando Romay se enfadó porque dijo que Petrovic era un chupón y que no pasaba el balón. Joder, si estaba metiéndolas y estaba el tío caliente, pues déjale que meta todas las que quiera. Hubo una jugada en la que atacaba el Schneidero de Caserta, ya habían pedido tiempos muertos, no sabían cómo parar a Oscar Smith, y en un ataque, pues el defensor era, recuerdo, Pep Cargol, un ala pívot que tenía el Real Madrid, un jugador muy bueno, y que se empleaba bien en defensa. Quizá fuese un pelín torpecillo, pero bueno, con los años se fue puliendo Cargol. Y en aquel partido trató de acercarse y quedarse pegado a Oscar Smith para impedirle tirar. Oscar recibe el balón a unos 7 metros de la canasta y Pep Cargol se pone con la postura esta del defensa baloncesto, que están casi como si estuvieran sentados pero sin silla. Oscar amaga con ir a dar un bote para entrar a canasta y Cargol dio un paso para atrás, un solo paso para atrás. En ese momento se levantó el brazo Oscar Smith, lanzó un triple, ya digo, desde bastante más de los 6.25, que era en aquella época la línea de 3 puntos, y clavó el canastón. Yo decía, madre mía, digo, qué impotencia el querer defender a este tío, el ponerte ahí encima de él y que te la clave en tus narices el triple. Pero bueno, en fin, pues parece ser que la causa de la muerte, según he leído, dicen que es una indisposición. Hombre, una indisposición es cuando te tienes que ir al váter a cagar. Puedes decir que es un infarto de miocardio, puede ser lo más probable. Entonces sí, te sientes indispuesto, pero vamos, por favor, cuando los periodistas hablen de estas cosas, pues aunque no sepan la causa exacta, que puede ser un infarto de miocardio, puede ser un infarto cerebral, pero vamos, que no me digáis una indisposición, porque es que el que se siente indispuesto, pues se va a cagar o se toma un paracetamol y se vuelve a disponer, pero una indisposición como tal no es causa de muerte. Causa de muerte pues tiene que ser, ya digo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria,
En fin. Y eso es todo lo que puedo contaros de la semana. Atención, enfermos del estómago. Según datos verídicos que obran en nuestro poder, es sorprendente el número de enfermos del estómago que cada año se curan con Volga. Este producto, descubierto por un eminente farmacéutico español, se ha demostrado que neutraliza en pocos minutos la acidez del estómago, causa principal de las digestiones pesadas, dolor, ardor y peso del estómago, así como de los vómitos, eructos agrios y mal sabor de boca. Deja de sufrir. Comprimidos Volga. Y ya no hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que pueda publicar un vídeo en breve, porque será señal de que he vuelto a salir en bicicleta con los compañeros de grupeta. Así que nada, deseo que paséis todos una muy feliz semana y hasta más ver y escucharnos. Adiós. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Por miles sus hijos cayeron destrozados y eran soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies. Vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.